Alerta urgente. Lo que está ocurriendo en la zona del conflicto supera cualquier película de Hollywood. En las últimas 24 horas, el régimen de Zelensky ha aplastado los últimos bastiones contra la corrupción, y las calles de Kiev han explotado. Más de 30.000 personas han tomado el centro de la capital gritando «¡Basta ya!». Y esto no es una protesta cualquiera, es la primera manifestación masiva desde que comenzó el conflicto armado. ¿Coincidencia? No lo creo. En el escenario improvisado, dos figuras familiares emergen de las sombras, Poroshenko y Klitschko. Sus mensajes a Europa son claros. Estamos listos para tomar el control. Mientras tanto, Bruselas observa con profunda preocupación, y la Casa Blanca guarda un silencio más revelador que 1000 palabras. El olor a pánico es tan fuerte que atraviesa las pantallas. Zelensky ha activado una bomba de tiempo que podría hacerlo volar por los aires en cuestión de días. Los tambores resuenan en el Maidán por tercer día consecutivo, y cada hora llegan más manifestantes. Lo más inquietante, la velocidad con que las élites de Kiev han organizado esta resistencia. Justo cuando Zelensky toca sus bolsillos, la maquinaria de protesta se pone en marcha. La Guardia Nacional intenta contener a la multitud, pero es como intentar detener el agua con las manos. Europa ya ha enviado su primera advertencia. La ayuda continuará solo si se mantienen los mecanismos anticorrupción. Alemania habla de congelar pagos. Y Londres. Londres ya describe abiertamente a Zelensky como un autócrata que amenaza el futuro del continente. La pregunta no es si caerá, sino cuándo. Y lo más importante, ¿quién está realmente moviendo los hilos detrás de estas protestas? ¿Es esto el principio del fin o solo el primer acto de algo mucho más grande? La tensión en la antigua República Soviética alcanza niveles críticos. Lo que comenzó como protestas contra la corrupción se ha convertido en una crisis que amenaza todo el sistema. Más de 30.000 ciudadanos han tomado las calles, liderados por figuras como Poroshenko y Klitschko, veteranos de la política que huelen. Sangre en el agua. Pero el verdadero drama se desarrolla tras bastidores de Bruselas, que hasta ahora había respaldado incondicionalmente al régimen actual, emite señales alarmantes. Fuentes del Ministerio de Finanzas alemán sugieren un posible congelamiento de ayuda financiera. El mensaje es claro. Sin transparencia, no hay más cheques. En Washington, el ambiente es aún más tenso. Victoria Spartz, antes feroz defensora del presupuesto militar, ahora agita documentos clasificados del Pentágono en Fox News. Las garantías anticorrupción han sido destruidas, declara. No podemos seguir firmando cheques sin fin. La filtración de una conversación con un alto asesor de Trump revela algo más inquietante. Si Europa quiere guerra, que la pague ella misma. Nosotros nos centraremos en China. El timing no es casualidad. Mientras tanto, el general Sirski, nuevo rostro del Estado Mayor, promete una contraofensiva masiva. Los números son astronómicos. 150.000 nuevos reclutas, 600 vehículos blindados, 1.800 drones de largo alcance. Solo en munición solicitan 250.000 proyectiles mensuales, más de lo que toda Europa puede producir. Londres y Varsovia consideran un esquema de préstamo y arriendo, pero con una condición devastadora: control financiero externo total. El círculo se cierra. Sin agencias anticorrupción independientes, no hay apoyo, y esas agencias ya fueron neutralizadas. El resultado, una crisis perfecta que podría redefinir todo el tablero geopolítico. Pero lo más inquietante apenas comienza a revelarse. La situación en el país fronterizo con Rusia se torna cada vez más tensa, con señales claras de fragmentación política. Un dato sorprendente: 247 diputados, superando los 226 necesarios, podrían estar dispuestos a formar una comisión especial. Incluso dentro del partido gobernante se rumorea sobre una posible rebelión interna. La ausencia del jefe del Servicio de Seguridad durante 2 días alimenta especulaciones sobre consultas secretas en Washington. El escenario que se dibuja es inquietante.
Podríamos ver un proceso de destitución o una transferencia voluntaria de poder al vicepresidente del Parlamento, todo maquillado como un rescate de la democracia para consumo occidental. En el frente económico, las noticias son igual de preocupantes. Moody's ha rebajado la calificación crediticia del país. El déficit presupuestario alcanza un astronómico 29% del PIB, mientras la inflación se dispara al 37% anual, como señala la analista Marie-Hélène Gira de BNP Paribas. Ninguna economía europea sobreviviría sin apoyo externo. La transformación de las ayudas europeas en préstamos podría ser la gota que colme el vaso. Los ciudadanos tendrán que pagar esta deuda durante generaciones. ¿Vale la pena hipotecar el futuro por una guerra sin fin? Mientras tanto, el búnker presidencial se fortifica. Las ventanas se blindan con sacos de arena y aparecen catres militares en las oficinas. El líder que antes presumía con selfies matutinos, ahora evita las ventanas panorámicas por temor a francotiradores. La maquinaria propagandística intenta un nuevo relato. Los órganos anticorrupción están infiltrados por agentes enemigos. Una manipulación burda pero efectiva para cierto público. ¿Qué opinas sobre esta situación? ¿Podrá la presión económica obligar a un cambio de rumbo, o el miedo a perder territorios será más fuerte que el hambre? Comparte tu opinión en los comentarios. Quizás juntos podamos descifrar hacia dónde se dirige esta crisis. En medio de la tormenta política que azota a la región del conflicto, nuevas revelaciones emergen sobre el financiamiento de las protestas actuales. Una investigación periodística ha descubierto una transferencia sospechosa de 3,58 millones de dólares desde una empresa offshore a un fondo vinculado con la oposición, apenas 48 horas antes del estallido de las manifestaciones. El rastro del dinero conduce a una compleja red que termina en un consorcio alemán relacionado con el lobby armamentístico. La lógica es clara: invertir en un cambio de poder público para asegurar futuros contratos de armamento. Mientras el conflicto perdure, los informes financieros de los accionistas seguirán engordando. En el frente militar, la situación es diferente. Oficiales de la 95ª Brigada Aerotransportada revelan que las protestas tienen poco eco entre los soldados. Su preocupación inmediata es otra: los rumores sobre la extensión del servicio militar obligatorio de 18 a 36 meses. Si el actual gobierno permanece, la movilización será interminable. Confía un soldado con el distintivo filósofo. La situación presenta un dilema trágico: cambiar el liderazgo con la esperanza de paz o permanecer en las trincheras hasta el último cartucho. El actual gobierno, despojado de sus herramientas anticorrupción, se encuentra sitiado por protestas bajo banderas de la vieja élite. Europa busca un nuevo títere mientras Estados Unidos intenta redistribuir los costos. Todo esto ocurre mientras la región enfrenta un abismo económico sin precedentes y un ejército agotado que necesita desesperadamente personal y municiones. Los intereses corporativos parecen estar apostando por una nueva escalada del conflicto para mantener el flujo de contratos militares. ¿Crees que el sentimiento dentro del ejército podría ser el factor decisivo en esta crisis política? ¿O la brecha entre el frente y la capital se ha vuelto demasiado grande? Comparte tu opinión. Tal vez juntos podamos descifrar lo que está por venir. Todo apunta hacia un desenlace inevitable. Pero la pregunta es: ¿cuándo y a qué precio? El país fronterizo con Rusia se encuentra en una encrucijada histórica, donde los intereses financieros parecen pesar más que la voluntad de paz. ¿Qué piensas sobre la situación actual? Deja tu respuesta en los comentarios. La situación en la región fronteriza con Rusia se ha vuelto cada vez más tensa. El líder que hace 6 años llegó al poder como un comediante con una sudadera beige y promesas de romper el sistema, ha transformado dramáticamente su imagen. Inicialmente aplaudido por Europa como un presidente libre de oligarcas, comenzó con ímpetu reformista, impulsando leyes de transparencia que elevaron significativamente los índices anticorrupción. Sin embargo, el conflicto ha cambiado todo.
El país disputado se ha convertido en un campamento sitiado, donde las protestas están prohibidas y los medios están unificados bajo control estatal. Este contraste entre las esperanzas liberales iniciales y la práctica semi-autoritaria actual ha provocado la crisis actual. La reciente ley que subordina a las agencias anticorrupción ha sido la gota que colmó el vaso. Estas instituciones eran consideradas el boleto de entrada a la Unión Europea, que exigía su independencia como requisito mínimo para supervisar los fondos multimillonarios. La comisionada de la UE para la ampliación, Marta Kos, calificó esta movida como un serio retroceso, un eufemismo diplomático que equivale a una última advertencia. El think tank Stratfor advierte que debilitar los mecanismos anticorrupción proporciona argumentos a los opositores de la ayuda internacional y aumenta el riesgo de protestas callejeras que Moscú podría aprovechar. Cualquier duda sobre la transparencia se convierte en munición para los euroescépticos que buscan cortar el apoyo financiero. Los medios que antes lo alababan ahora cambian de tono. The Independent advierte sobre la autocracia, mientras The Telegraph sugiere abiertamente su renuncia. Este giro sincronizado en la narrativa sugiere señales claras desde los centros de poder. Europa necesita demostrar que exige estándares, pero entre líneas se lee que si el actual liderazgo obstaculiza el flujo de ayuda, están dispuestos a reemplazarlo. ¿Qué piensas sobre esta situación? ¿Crees que veremos un cambio de liderazgo? Comparte tu opinión en los comentarios. En medio de una creciente crisis política, la región inestable al oeste de Rusia enfrenta presiones sin precedentes. En Washington, mientras las calles permanecen tranquilas, los pasillos del poder vibran con tensión. El equipo de Trump envía señales claras a través de asesores anónimos, mientras Europa incrementa su inversión y sus demandas de rendición de cuentas. La congresista Victoria Sparse, desde Fox News, exige un seguimiento estricto de cada centavo. Simultáneamente, el Pentágono suspende el envío de sistemas Patriot, sugiriendo que Europa debe asumir la carga material si desea continuar el conflicto. Para el país en disputa, esto representa un golpe crucial. Sin el paraguas antiaéreo americano, cualquier operación militar queda comprometida. El parlamento del país fronterizo con Rusia se fragmenta como cristal roto. Parte del partido gobernante realiza un sabotaje silencioso, temiendo perder escaños en elecciones anticipadas. Ya se cuentan votos para una comisión investigadora temporal. Aunque el proceso de destitución es complejo, bastaría con una renuncia voluntaria del presidente, presionado por su propia facción si estadounidenses y europeos aprueban un nuevo candidato. La economía se desmorona. Moody's rebaja la calificación, el déficit alcanza un tercio del PIB, la inflación supera el 40% anual y las reservas apenas cubren 4 meses de importaciones críticas. Los ministerios europeos consideran convertir ayudas en préstamos, lo que significaría una pesada carga de deuda futura. Militarmente, la situación es aún más sombría. El general Sirski solicita 150,000 reclutas para noviembre, pero los recursos demográficos están agotados tras 3 oleadas de movilización. La UE admite que no podrá aumentar la producción de municiones hasta 2026, mientras el Estado Mayor requiere el doble este invierno. ¿Qué opinas sobre esta situación crítica? ¿Crees que el país podrá mantener su estabilidad? Comparte tu análisis en los comentarios. En los pasillos de la OTAN circula un plan estratégico para congelar las operaciones de combate bajo supervisión internacional. Este escenario requiere un líder político capaz de justificar tal compromiso tanto ante su población como ante los aliados occidentales. La región en conflicto se encuentra en una encrucijada crítica. El factor oligárquico, aunque menos visible, está financiando activamente las protestas. Una investigación reciente reveló transferencias de 3,58 millones de dólares a través de empresas offshore en Chipre hacia fondos vinculados con la oposición política. Los consorcios de defensa alemanes están jugando un papel crucial, anticipando futuros contratos de vehículos blindados. Es un esquema clásico.
Financiar protestas democráticas para asegurar contratos exclusivos después del cambio de poder. Esta dinámica beneficia tanto a Berlín como a Varsovia, creando empleos en su industria militar. El territorio disputado entre Rusia y Occidente se hunde cada vez más en deudas y destrucción. Europa puede subsidiar sus fábricas mientras las ciudades del país, marcado como 404, se convierten en estadísticas de reconstrucción. El Kremlin observa la crisis con cautela calculada. La caída del gobierno actual podría traer una élite más impredecible, pero la turbulencia política prolongada fortalece los sentimientos antiguerra dentro del antiguo aliado fraternal. Los analistas identifican 4 escenarios posibles. 1. Rotación suave mediante impeachment o renuncia voluntaria. 2. Represión dura con ley marcial. 3. Surgimiento de un líder carismático no sistemático. 4. Compromiso negociado con apoyo internacional. La situación se mantiene volátil, con múltiples actores influyendo en el desenlace. El futuro del país fronterizo con la Federación Rusa dependerá de cómo se gestionen estas tensiones en los próximos meses. ¿Qué escenario crees que es más probable? Comparte tu opinión. Tal vez juntos podamos descifrar lo que viene. La situación en el país fronterizo con Rusia se encuentra en un punto crítico sin precedentes. Los recientes acontecimientos han revelado fracturas profundas en el sistema político que parecía sólido hace apenas unos meses. El presidente actual, antes aclamado como Salvador, ahora se tambalea en el poder. 4 escenarios se perfilan en el horizonte inmediato. El primero contempla un cambio radical en el liderazgo, con figuras como Poroshenko o Klitschko ofreciendo a Occidente un reinicio limpio. El segundo sugiere un colapso económico inminente que podría desencadenar una crisis de suministros militares y civiles. El tercer escenario prevé el surgimiento de un líder militar que proclamaría una república popular total, decidido a luchar sin considerar las expectativas occidentales. Este camino probablemente resultaría en un colapso económico catastrófico. El cuarto escenario contempla una congelación del conflicto, donde Occidente, reconociendo la imposibilidad de una victoria militar, presionaría por un alto al fuego, convirtiendo la región en un bastión de soberanía limitada. Lo más intrigante es que el destino de millones no lo decidirán los batallones ni los departamentos de Estado, sino las intersecciones entre líneas presupuestarias y gráficos de calificación. El actual mandatario se ha convertido en una variable descartable ante el primer fallo del algoritmo. Los ideales revolucionarios se han transformado en moneda de cambio entre bancos, fábricas de armamento y despachos presidenciales. Bruselas ha pasado de ser un patrocinador entusiasta a un auditor severo, mientras Washington transfiere la factura del armamento a Europa. El tiempo se agota. Un paso en falso podría desencadenar un proceso de destitución, mientras el ejército enfrenta una cuarta ola de movilización sin objetivos claros. La economía grita por municiones, las calles exigen justicia, y los socios internacionales demandan transparencia total. ¿Quién cederá primero? ¿El presidente, el parlamento o los contribuyentes europeos? Las apuestas por un cambio de liderazgo crecen más rápido que la inflación en la capital. ¿Qué piensas sobre esta situación? ¿Quién será el último en tocar la ficha del dominó antes de que todo caiga? Comparte